Bienvenida, bienvenido a Nielsen Way. Espero que estés aquí buscando, ¿no?, nuevo conocimiento o nuevas reflexiones para poder ampliar la visión de aquello que quieres hacer, que estés pensando en emprender o pensando en crear un proyecto, pensando en apoyar proyectos non-profit también, con impacto. Es decir, que te tomes muy en serio aquello que vas a hacer, que te profesionalices en esta carrera, que parece ser que no hay una carrera profesional en los founders y que no vamos como consiguiendo cosas más que resultados, que es el dinero, y no es así. El conocimiento hay que ir conquistándolo, hay que documentar, hay que enseñarlo, hay que exponerse y realmente hay que profesionalizar esta industria que es increíble, en la que hay muchísimas personas actualmente haciéndolo y cada día más. Y espero yo ser parte de ese grupo de personas que ayudan a que se cree más emprendimiento con más cantidad de proyectos y elevar ese coeficiente de innovación a máximos históricos para poder aprovechar esta nueva etapa increíble humana que es la democratización de la creatividad, de la creación, del emprendimiento. Se bajan las barreras y el talento ahora va a emerger como nunca. Hoy vamos a hablar de algo que se llama la zona liminal. Vamos a ello. Este tema es muy clave para entender qué tipo de founder soy, si soy un founder audaz o no, por ejemplo. La zona liminal es ese espacio ambiguo entre lo conocido y lo desconocido, donde se cruzan límites y fronteras. Si en otro momento hemos hablado de romper el molde y aparece lo desconocido o el miedo a la caja negra de lo desconocido, la zona liminal es justamente el terreno que empezamos a pisar cuando hemos roto todos los límites, los obstáculos, las limitaciones y empieza lo desconocido. Caminar o transitar esta zona entre lo que vamos a conocer, lo que hemos conocido y lo que estamos en medio no conociendo y que puede generarnos miedo, vamos a hacer un supuesto como si estuviéramos en el medio de la oscuridad y escuchamos ruidos que nunca habíamos escuchado y caminamos por lugares que no conocemos. Lo primero que viene es un miedo primigenio, ¿no?, a huir, y sabes que ataca directamente al reptiliano. Y ese sistema básico que está ahí, que es el segundo cerebro y que cohabita, ¿no?, esa parte primitiva, porque nuestro cerebro sigue siendo el mismo dispositivo que hace 3 siglos. Fíjate todo lo que hemos cambiado a nivel contexto, pero nuestra biología sigue siendo la misma. Pero aquí está la cuestión, la conciencia no. Hemos conquistado mucho nuevo contexto interno, mucho nuevo conocimiento, atesoramos muchísima cantidad de información, muchísimo más que antes. Esa conciencia parece que no, pero incluso la más básica va a tener siempre mucho más que la que otras en contraste de hace siglos. Entonces, la zona liminal para una persona que no entiende nada de tecnología es empezar a utilizar la tecnología poco a poco. Y va a sentir una incomodidad constante y va a pedir ayuda constantemente. Lo podemos ver con ejemplos claros como una generación que esté desconectada o que haya brecha digital, por ejemplo, o brecha tecnológica. O lo podemos ver nosotros incluso a la inversa, porque se habla mucho de la brecha tecnológica, pero ¿cuál es la brecha de aquellas actividades artesanas que no podemos o no controlamos? Generaciones totalmente desconectadas de saber procesos reales, físicos, de cómo labrar la tierra, de cómo entender el contexto de labrar la tierra y de recoger frutos en una huerta, por ejemplo. ¿Te parecerá algo que no tiene, ¿no?, peso o ese contenido no es algo que te guste transitar? Porque parece ser que hoy todo es tecnología. Imagínate en un contexto apocalíptico en el que solo tengas que buscar para comer y tengas que tener en tu mente, en tu sistema propietario, es decir, en tu modelo propietario de inteligencia biológica, conocimiento guardado, memorizado y agrupado para que te dé claves y secuencias para no morir. Simplemente eligiendo bien un fruto y no muriendo en el intento de comerlo todo y morir porque no sabes que hay muchas cosas que son indigestas y otras que son directamente venenos para nuestra sangre, nuestro sistema nervioso o el que sea. Por lo tanto, aquí, volviendo, ¿no?, a todo esto, en el terreno de romper el molde y entrar en lo desconocido se tiene que volver conocido porque cuanto más avanzamos en esta zona liminal, este terreno es un terreno fértil para la innovación y el cambio, es donde prosperan quienes son audaces y se lanzan a este vacío
que parece ser que es un vacío, es un abismo, y que vas cayendo y no sabes a dónde, pero luego empiezas a ver que en vez de caer, el plano se cambia, empiezas a caminar y que hay unas lógicas con un peso diferente, una gravedad diferente, bueno, unas determinaciones de contexto diferentes, pero no es una caída libre a la nada. Empiezas a ver como cosas borrosas, que no tienen mucha explicación, pero ya empiezas a intuir sonidos, ya no te dan miedo, porque ya hay un sonido que ya ves que no te hace daño y vuelve a ver, y vuelve a ver, y de repente detectas que es un patrón interesante y que en realidad era una guía para ir hacia un lugar y que alguien te estaba haciendo un ruido para que vayas hacia allí, por ejemplo. ¿No? Siempre estamos hablando de una analogía, porque estar en esta zona implica vivir en un estado de transición constante, donde las reglas del pasado no siempre aplican y las del futuro no están claras. Es decir, no vas a tener la capacidad de proyectar hacia el futuro y predecir, pero vas a empezar a intuir en esta zona, porque vas a estar constantemente haciendo y adaptándote tanto al cambio que vas a empezar a prescribir internamente ideas que pueden ser futuribles y quizás aciertes y lo documentas y ves dónde aciertas y dónde no, y quizás encuentres un modelo para ir, al menos teniendo como una dirección hacia dónde ir. No exactamente el futuro, sino las señales que indican, como Hansel y Gretel, ¿no? Que hay pepitas, que hay trocitos de cosas que te van diciendo, señales, que hacia ahí está y hacia ahí no. Que ese sonido al final no, y que esas pepitas sí. Y que no está nada claro, todo es borroso. Sin embargo, no todos los founders se sienten cómodos en este espacio, en esta posición, en esta forma, y el nivel de audacia varía enormemente entre diferentes perfiles de founders. Aquí vamos a explorar una zona desde 3 perspectivas y definiremos los distintos tipos de founders, donde habrá menos audaces, más audaces y muy arriesgados. Pero al final vamos a clasificar 7 tipos de founders, según el nivel de audacia. Y esto me lo invento claramente porque por etiquetar o por encontrar terrenos donde podamos ir como encajando qué tipo de founders somos para poder también ser claros con quiénes somos y qué representamos y qué vamos a aportar en un equipo de otros founders. Si tú emprendes un proyecto o una empresa con 7 founders y tú eres uno de 7 y tienes claro tu posición, vas a saber que tienes que complementarte con otros y también vas a saber que no tienes que ir con otros iguales, porque si no ya hay confrontación. Tienes que ir a buscar complementos. Y esto, en la vida personal también, estoy seguro que ya has descubierto bastantes indicadores reales de que esto es así. Perspectiva psicológica. Desde una perspectiva psicológica, la zona liminal es un espacio que puede generar tanto ansiedad como creatividad. Ahí está la clave. Para los founders más audaces, este espacio representa pues, una oportunidad para rediseñar lo posible, de aquello que han hecho, rediseñarlo. En algunos es lo que algunos estudios llaman como la teoría de la autoeficacia. Bandura. Volvemos a repetir fuentes. Donde aquellos con una alta creencia en sus capacidades encuentran en la zona liminal un entorno estimulante, divertido, atrayente, dinámico. En cambio, los founders menos audaces experimentan lo que conocen como disonancia cognitiva. Festinger, fuente. Sintiéndose incómodos al enfrentar ideas y realidades contradictorias. Este choque entre la seguridad de lo conocido y la incertidumbre de lo nuevo afecta directamente su capacidad de tomar decisiones. La zona liminal, por tanto, es tanto un terreno de posibilidades como un terreno de desafíos psicológicos. Estratégicamente, la zona liminal es el momento en el que el founder debe decidir entre arriesgarse a lo desconocido o continuar con lo que ya domina. Según el enfoque One Skill versus Multi Skills, que lo tienes, que es un topic que lo puedes encontrar, los founders con mentalidades más rígidas, orientados a una habilidad específica, suelen evitar este espacio, mientras que aquellos con una mentalidad multi-skills ven la zona liminal como la oportunidad de diversificación y expansión. No hay miedo, solo es ampliar. Y de ahí que estas personas, como apunte, odien la frase de más vale pájaro en mano que ciento volando. La adaptabilidad estratégica es clave aquí. Para un founder audaz, en esta zona significa aprender nuevas competencias continuamente. O sea, de forma constante, sumar, sumar, sumar. Delegar y crear sistemas que puedan operar bajo incertidumbre.
Es decir, aquello que crea con personas que estén orientadas a la incertidumbre, crearán productos o empresas, unidades de negocio que se van a ir adaptando, porque la incertidumbre es el contexto en el que ya vivimos y en el que estamos sumidos seguramente por mucho, pero mucho tiempo. Vamos a ver ahora una perspectiva emocional y adaptativa. Emocionalmente, la zona liminal exige una capacidad de manejar el miedo y la ansiedad. La teoría del locus de control es útil para entender esto. Los founders, con un locus de control interno, sienten que tienen el poder de influir en su destino, lo que los hace más propensos a tomar riesgos en esta zona. Los founders que manejan muy mal el miedo o la incertidumbre tienden a paralizarse o a evitar por completo la zona liminal. En cambio, aquellos que ven el miedo como una señal de crecimiento y no de amenaza, son capaces de avanzar. Fuente para que veas algo de locus interno, por ejemplo, locus externo e interno, lo puedes ver en Entiende tu mente, busca, que hay un capítulo que hablan de ello y es muy interesante, o busca fuentes en libros, en la psicología, psiquiatría, lo que tú quieras, explora, aprende. Clasificación, vamos a ver los tipos de founders, ¿no? De menos audaz a más audaz. Hemos clasificado en 7. Empezamos por el founder conservador. Este founder evita la zona liminal a toda costa, prefiere estrategias comprobadas y rara vez experimenta con nuevas ideas. En cambio, el founder analítico solo se adentra en la zona liminal solo si tiene datos sólidos y proyecciones confiables. Prioriza el cálculo de riesgos antes de avanzar. Luego tenemos el founder cauteloso o proactivo, que avanza en la zona liminal, pero con pasos calculados. Aunque explora nuevas ideas, siempre tiene un plan B listo, incluso un C, un D, etc. Luego tenemos el founder, el número 4, founder flexible, que es el que acepta la incertidumbre como parte del proceso, pero su enfoque principal es adaptarse a los cambios que a medida ocurren. Es decir, no está sobrepensando, sino que cuando llega el problema empieza a ordenarlo, a ordenarse sobre el problema, sobre ese contexto, y no está sobrepensando en el pasado, sobre aquello que no ha pasado, y cuando pasa lo va resolviendo, ¿no? Por secuencias, de forma muy ordenada, con mucha calma, porque está bien posicionado en ese aspecto. Pero es flexible, sabe cuándo. El founder innovador abraza la zona liminal y va a la incertidumbre como un recurso para la creatividad. Confía en su capacidad de aprender y adaptarse sobre la marcha. O sea, es plenamente montado sobre el ejercicio de la incertidumbre constantemente. Número 6. Founder visionario. Actúa sin temer las posibles fallas. Este founder ve la zona liminal como una oportunidad para romper paradigmas y liderar con nuevas ideas. Luego tenemos el número 7, el founder audaz. No solo opera en la zona liminal de base, sino que la busca activamente, constantemente. Su mayor fortaleza es la intuición y la capacidad de transformar lo incierto en ventaja competitiva. Vale, ya tenemos los 7 roles, ¿no? Que los hemos hecho una especie de termómetro en el que vamos de menos a más y del 1 al 7. Ahora vamos a repasarlo para ir terminando, pero quiero que te quedes con, ¿no? con fotos claras o que hagas tú mismo un arquetipo de quién está, en qué posición y cuál de todos eres tú. Si ya no te has ubicado, pues que te ubiques. Por ejemplo, el conservador, que habla todo el rato, ¿no? de que la zona liminal no está en su mente, es decir, siempre tiene que tener el dato, el conocimiento claro y operar sobre el determinismo de aquello que conoce. No va a tender muchas veces a experimentar nada nuevo, la va a rechazar esa idea. Es posible que si rechaza esa primera reacción ya lo posicione, ¿no? Como en un if de condición clara, es si una persona rechaza algo nuevo, siempre o más de 2 veces o más de 3, tú genera tu hipótesis y valida, ya lo puedes, ¿no? como etiquetar en ese lugar. No significa que esto sea excluyente dentro de tu estructura o de tu equipo, porque significa que estos son grandes roles para estructurar y mantener la máquina siempre operativa y que tú le puedas ir sumando nuevos procesos poco a poco, o el equipo, y son grandes ejecutores finalizadores. En los roles de Belvin vas a poder también tener esto mucho más, ¿no? amplificado, con una dimensión más psicológica, arquetípica. Yo lo he llevado esto al mundo de los fondos porque sí que los fondos tienen, ¿no? la responsabilidad de, si están en un equipo fundador, tener, ¿no? como siempre un ejercicio del movimiento, de la adaptación y del reenfoque, ¿no? como la reubicación en el espacio-tiempo para poder
¿no? Contextualizar mejor aquello que cambia, aquello que se modifica y responder de forma mucho más eficiente. Entonces, el conservador lo podemos tener muy claro porque es el opposite, es el contrario al audaz. El audaz le encanta abrir, le encanta investigar, le encanta ser creativo, también seguramente tenga un trozo de conservador en algo, pues ahí lo irás, ¿no? Tú componiendo también el tuyo, tu rol. Quizás tu rol es el 1, el 3 y el 7. Pues haz tu combinación, hazte preguntas, a ver en qué lado estás, ¿no? de este rol. Es interesante porque todos se complementan y todos, si están alineados, pueden convertir una empresa, una buena idea, en algo gigante. A mí me hackea, o sea, ¿no? Como me altera muchas veces el ver grupos de personas que están reunidas en bares, en restaurantes, en modo ocio, y veo 100 personas, ¿no? Y digo, estas 100 personas, si estuviesen alineadas entre ellas con un propósito claro y ordenadas, claramente es una empresa potentísima, ¿no? Es como la cantidad de fuerza que tiene una red de personas es increíble. En un equipo fundador, contraintuitivamente a lo que te recomiendan siempre, ¿no? De no tener socios o tener pocos, un equipo fundador de 7 elementos, de en poco audaz a muy audaz, todo este arco, ¿no? de estructura founder y co-founder en una estructura que quiera ir adaptándose rápidamente y conquistando nuevo terreno y nuevos productos, imagínate la capacidad que puede tener, ¿no? 7. Ahora, si hay 2, 3 roles que confundan y son los complementos del 1 al 7, el rol número 1 tiene 1, 3, el 2 tiene 2, 5 y el resto tiene, pues el tercero sería 6, 7 y 1. Complementos. Incluso si se tocan algo entre ellos, mejor todavía, más cohesionado. Así que dar una vuelta a todo esto. La zona liminal es un espacio muy potente en el que no todo el mundo se atreve a estar. Es irracional muchas veces porque no contenemos información, pero es un lugar donde cuando atraviesas y empiezas a descubrir algo que emerge espontáneamente de ese no saber qué va a aparecer, resulta que es una innovación o es algo que pueda incorporarse y que sea el factor determinante para tu equipo y que lleguéis al éxito de forma inmediata. Porque quizás estáis trabajando hace años y no dais en la tecla. Y dar en la tecla resulta que es justamente atravesar ese desierto, ese lugar en el que muchos años esa empresa no logró dar en la tecla, pero justo un explorer, uno de los founders más audaces, se hizo preguntas y preguntas y preguntas, se obsesionó, se apasionó, viajó, volvió, subió, bajó y un día trajo una innovación. Y esa es la historia de Crocs, por ejemplo. Una fábrica con una herencia, ¿no? un legado, y uno de los familiares dentro de la empresa se pone a investigar y descubre un nuevo material. Lo patenta y Crocs se vuelve gigante. Se vuelve, ¿no? un factor determinante en algo que parecía que no iba a tener innovación. Y tenemos historias así, muchísimas, increíbles. Búscalas, inspírate y espero que hayas, ¿no? abarcado algo de la zona liminal en esta exploración que hemos hecho juntos. Seguimos.